bienvenidos al Centro Cultural Peruano Norteamericano, en esta ocasión en que presentamos la novela La falaz posteridad de Teresa Ruiz Rosas, con los comentarios del doctor Tito Cáceres Cuadros. Ganadora del premio Juan Rulfo 1999 por su relato Detrás de la calle Toledo y finalista del premio Herralde de Anagrama en España por su novela El copista en 1994, Teresa Ruiz Rosas presenta esta noche La falaz posteridad, un relato complejo que a su vez constituye una reflexión sobre los límites de la literatura como acto creativo. Muchas gracias a Teresa Ruiz Rosas por presentar su novela en nuestra institución, al doctor Tito Cáceres Cuadros y a ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es para mí un grandísimo placer presentar La falaz posteridad de Teresa Ruiz Rosas, persona a quien conozco hace muchísimos años y a quien he tenido el honor de presentar ya en otras oportunidades. Y me place esta vez por una razón muy especial. Leí su libro con mucha atención, aunque debo confesar que lo he leído un poco a horcajadas porque mientras empecé a leer el libro de María Teresa, me llegaron 7 enormes trabajos de un concurso de novela que tuve que despachar, como se dice, rápidamente, y eso me sirvió para 2 puntos de referencia. El primero, quizás para valorar un poco más la novela de María Teresa, y curiosamente para también desvalorar un poco los otros trabajos que evidentemente tenían una serie de fallas estructurales, pero que evidentemente indican a la larga lo difícil, lo dificultoso y lo a veces casi insoslayable trabajo del novelista, puesto que se trata no solamente de una anécdota que puede desarrollarse alrededor de un suceso principal como en un cuento, sino la de tener un relato sostenido a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio fundamental creado por la novela, a lo largo de la construcción de los personajes, de las situaciones, el uso del lenguaje, etcétera, etcétera, que constituye un reto importantísimo en la novela. Quizás una de las tesis que me planteado alguna vez, y es un problema intrincado, es el problema de la novela en Arequipa. ¿Por qué realmente los novelistas en Arequipa son tan escasos, tan pocos? ¿Y por qué las pruebas de novela que tenemos es de gente que, siendo arequipeña, emigra, pero la gente que se queda en Arequipa realmente parece tener un poco de recelo por la novela, o al inverso, la novela que tiene reserva de ellos? En este caso, en La falaz posteridad, nos encontramos frente a un elemento sustancial. Hay a lo largo de toda la novela un leitmotiv. Este leitmotiv es un encuentro de la escritora que a través de un personaje, Frau Olazábal, una especie de alter ego de nuestra novelista, recorre espacios múltiples alrededor de un periplo europeo. Este periplo está teñido por algunos rasgos autobiográficos de Valencia, de Barcelona, de España, hacia el este, los países del este, de los países del este hacia Alemania, y el momento de las 2 Alemanias, entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Entonces nos encontramos frente a este elemento importantísimo que tiene que ver también con una especie de trasfondo, por una vez casi ideológico. Ahora, es evidente que el detonante es una búsqueda, la búsqueda a través de un personaje, Frau Becquerel, o Dora Becquerel, que de alguna manera es la hija de uno de los grandes directores de cine de la postrimería de la República de Weimar, es decir, de Zlatan Dudok. Ahora, a través de este elemento que es el hilo conductor del relato,
nos vamos nosotros desarrollando una madeja casi intrincable alrededor de una serie de recuerdos, porque estos tiempos que se suceden, estos tiempos que de alguna manera se alternan, tienen que ver con unos datos en lo que se refiere a elementos reales. Nos encontramos en Arequipa, la constitución de un cineclub blanco y negro, todas las peripecias alrededor de este grupo de jóvenes de aquella época, aficionados por el cine, de alguna manera apasionados por el cine, el descubrimiento de una obra importantísima que es Kule Wampe, o De quién es el mundo, este rezago fundamental de la primera película, como dice el cine proletario alemán, y que tenía la impronta especial de Bertolt Brecht. Entonces, alrededor de eso y alrededor también del momento en el cual la protagonista va recreando su historia, que nos damos cuenta de este paralelo importante. Hay unos textos importantes que hablan, especialmente de los estructuralistas, cuando hablan de un pretexto, un pre-texto. Evidentemente hay un elemento anterior al texto. Ese elemento anterior puede haberse constituido, pienso yo, me imagino, intuyo, que puede haber sido una especie de relato autobiográfico en el cual la novelista pretende dar una imagen de su viaje a Europa, de su contacto cultural con Europa, los choques que hay en Europa, pero a la vez también esto puede constituirse en una especie de pretexto, ahora ya sin el guión, en cuanto el pretexto es la búsqueda de esta protagonista, Dora Bacarel, y la idea fundamental de regresar a Arequipa, de venir, de volver otra vez a reconstituir, de hacer este trayecto importantísimo. En toda la novela entonces nos encontramos frente a estos dos conceptos importantes. ¿Cómo desarrollar? Una búsqueda evidentemente ligada a la ficción está allí, con una serie de presupuestos, aparecen elementos reales. Todo el problema de Bertolt Brecht, es Bertolt Brecht el verdadero autor, fue de alguna manera o no el que impulsó, es de alguna manera también no solamente el creador, sino el que presta el nombre, es de alguna manera el que en otros momentos determinados de la trama parece no haber estado de acuerdo, ese momento en que el Bertolt Brecht aparece un poco demistificado, una especie de mistificación, pero lo curioso es que María Teresa toma del Bertolt Brecht justamente el efecto, el famoso efecto de la distanciación, pretende distanciar para mirar los hechos de otra manera, y a lo largo de todo el relato nos vamos descubriendo con dos elementos también que son fundamentales. Es 1989, el año de la caída del muro de Berlín. La protagonista está en Berlín, intuye la caída, pero no la contempla por curiosas razones. Tiene que ir de un festival a otro, están los festivales de cine, está en una serie de trabajos, y entonces a pesar de ello no logra ser, digamos, actriz fundamental de la caída del muro de Berlín. Pero el muro de Berlín está allí, y para ello también nos hablan una parte, va a ser un autostop, con un personaje curioso, para parecer un poco casi silente, que después llega un momento en que se ponen en contacto a través de cómo surge el muro de Berlín. Entonces, esta idea, este elemento ideológico está allí porque es el año fundamental de todo ello, y porque además este corte tiene que ver un poco también con la dualidad que existe en el texto en cuanto al cine proletario, tal como está el cine proletario, el rescate del cine proletario, este mito de este personaje fundamental, la biografía un poco azarosa, el exilio, y la hija, que de alguna manera tiene que ver. Por supuesto que aparecen también elementos que parecen ficcionales o que parecen anecdóticos, ¿no? La niña que recuerda haber estado cerca de Franz Kafka, ¿no? Entonces parece también una cosa como decir, volver el absurdo para salir de ese absurdo y encontrarse un elemento real. Entonces, hasta la fecha vamos a dar cuenta que son diferentes facetas de la novela. La novela es una novela multifacética en ese sentido, porque nos va dando varios elementos importantes. Y la descripción de Frau Bacarel es realmente extraordinaria, porque aparece con una especie sobre todo en un Berlín canicular, recordando luego todos esos encuentros
cerca del famoso edificio de la Bauhaus, y en cada momento también aprovecha la autora para darnos sus impresiones, y esas impresiones tienen que ver con el aspecto netamente cultural. Vemos por ahí, hay momentos en los cuales se nos describe qué significó la Bauhaus. Entonces llega un momento en que tenemos una especie de metalenguaje, ¿no? Bauhaus sí es un nombre mítico, importante, pero hay que explicarlo. Posiblemente el lector no puede entrar de lleno en todos los meandros de toda esta historia. Entonces ella nos ayuda. Pero a lo largo también, y esto es una cosa muy importante, es el descubrimiento de sí misma. Entonces es la protagonista que se descubre a sí misma, se va descubriendo, ha necesitado este elemento, este descubrimiento de Frau Becquerel, esta idea de continuar con ella, de traerla, de preparar todo el viaje, y luego el momento final, la pérdida en el aeropuerto, y el momento de la indecisión, todo ello creo que va creando un suspenso que es muy importante, suspenso que ya se anuncia desde el comienzo, porque el lector pretende decir en ese momento determinado, se pregunte el lector a sí mismo, ¿logrará o no logrará el objetivo? Y a punto de lograr el objetivo, de repente aparece como una especie de arte de magia, o a la inversa, una parte de desencantamiento del relato casi mítico, legendario, y de pronto nos encontramos frente a una realidad y frente a un final por supuesto casi abierto, porque se espera, ¿no?, la instancia en la cual le dicen usted tiene que viajar porque no va a perder, y no se preocupe, aparecerá y usted la recibirá en Lima. Entonces, todo esto, vean ustedes, como este final abierto, nos va dejando una cosa importantísima. Además de las huellas importantes, y en esto creo que es necesario recordar lo que alguna vez había planteado Borges, ¿no?, en el sentido de buscar a través de estos elementos circulares del tiempo también estas huellas necesarias que de alguna manera Poe era muy admirador de la novela policíaca, era admirador también de Baudelaire en cierto momento, pero era más admirador posiblemente de Poe y de todo el inicio de todo ello, y evidentemente hay momentos en los cuales la protagonista se da cuenta que muchos de los diálogos ella está jugando al thriller, y parece que efectivamente fue una especie de thriller, pero un thriller contado a retazos, en momentos en que parece ser realista, momentos en que parece de alguna manera inmiscuirse en una ficción, parece entrar en el mundo del absurdo, salir de ello. Hay imágenes casi surrealistas, una imagen extraordinaria en el cual ella va imaginando cosas importantísimas de la infancia, el viaje con sus tíos, a los cuales evidentemente nosotros que conocemos la historia como los arequipeños podemos decir quiénes son, ¿cierto? Aunque están allí los nombres un poquito deformados, los apellidos un poquito deformados, pero tienen cierta similitud con los nombres reales, de manera que podamos seguir la historia que la conocemos. Quien no la conozca la historia parecerá justamente simplemente inmiscuirse en este mundo va a quedar pasando desde la infancia de la protagonista, que ha estado en una educación religiosa y que de pronto se encuentra en este lapso de la juventud con los amigos, con los primos, con los hermanos, que de pronto necesita salir del mundo, necesita salir de este casillero, y evidentemente lo hace en un primer instante a través de los elementos de los juegos oníricos. Hay un viaje, y ese viaje va contándonos, por ejemplo, los accidentes, todo. Mientras parece este elemento paralelístico, el otro elemento fundamental, como una línea continuada, están allí las cruces a lo largo de todo lo que ha generado el muro de Berlín. Y entonces en esta comparación, de pronto nos damos cuenta con que la protagonista, al entrar en este mundo de ensueño, ha ido construyendo una historia para cada cruz, ha ido creando una historia, ha ido de alguna manera fabulando esta historia. Y entonces uno piensa, este tipo de fabulación no será la misma fabulación que en este instante se le ocurre a ella a través de todo lo que contempla la realidad de 1989 durante el preámbulo de la caída del muro de Berlín. Entonces nos damos cuenta que la fabulación parece de alguna manera pasar de un lado a otro, teñirse de la realidad, cuando a la inversa podría ser la realidad teñirse de ensoñación. Es al inverso entonces cuando la ficción no sabe dónde termina, dónde comienza la realidad, dónde empieza una nueva ficción, y esto creo que es lo atrayente y lo fabuloso de la novela.
Entiendo que María Teresa posiblemente nos explique algunas de las cosas que yo intuyo, simplemente una lectura que evidentemente es una primera lectura que ha tratado de ser crítica en cierto momento, pero que de todas maneras es posible que esta lectura crítica ha sido ganada un poco por el entusiasmo, que merezca posiblemente una reflexión posterior, una lectura, quizás el comprender algunas situaciones más o darle otro sentido a lo que se lee. Pero la novela tiene eso. ¿Por qué la falaz posteridad? Porque evidentemente lo que se busca es la posteridad a través de recapturar un personaje mítico que a mitad de los años 70 encandila este grupo de blanco y negro, y allí también reconocemos a algunos personajes. Hay un personaje real que ha vuelto a Arequipa, que está en Alemania, y lo sabemos, es un cineasta, amigo por supuesto de la autora, que aparece sí, en forma real, ¿no?, como uno de los nexos fundamentales. Aparecen también algunos personajes importantísimos, este abogado que es el que va a trabajar con Frau Becquerel para ver todos los elementos legales. Realmente es un mundo también en el cual uno descubre lo que es en aquel momento la Europa de aquel momento, que está cambiando, que está terminando aparentemente un apogeo. Evidentemente estamos en la Alemania, el último bastión, por decir así, de alguna manera simbólico parece ser el muro de Berlín, pero al mismo tiempo que es un elemento simbólico de lo que es la construcción del socialismo en los países del este, también a la inversa parece ser un símbolo que se viene abajo, y al venirse abajo se desmorona todo este mundo, y en ese momento de desmorona el mundo, aquí la protagonista que asiste a esta agonía de esta forma de vida, el cambio de la vida, ya se está introduciendo así un nuevo mundo. Evidentemente en este cambio fundamental ella se siente atrapada, y al sentirse atrapada no tiene sino otra cosa que empezar a fabular, empezar a ficcionar, y desde esta idea de la ficcionalidad ver la realidad a través de un tamiz muy especial, como si fuera una especie de lente cóncavo que nos devuelve imágenes un poco modificadas, agrandadas, deformadas, y quizás esto sea lo interesante de la novela, porque cuando desaparece especie de convexidad y nos encontramos frente al elemento especular, nos damos cuenta que hay muchas cosas que se semejan exactamente a la realidad, y que si no fueron reales tendrán que ser, como alguna vez dijo Borges, no es lo real, pero es lo que más se acerca a lo real, y por eso curiosamente es más literatura que a veces la propia realidad. Entonces creo que en ese sentido merece la pena tener mucho cuidado al leer el libro, porque todas las cosas que ha escrito María Teresa, esta es la que condensa más. Evidentemente hay una evaluación muy importante. Supongo que ella ha hecho una autoevaluación de su trabajo, se ha dado cuenta que tiene que emprender un trabajo mayor, que evidentemente la fabulación, por ejemplo, hecha alrededor de Santa Catalina, no ha quedado allí, ¿no? Todavía acá hay momentos en los cuales va recordando algunos pasajes de Santa Catalina. Es decir, esta idea de trabajar en dos planos me parece muy importante. Y es curioso que esto suceda en nuestros novelistas que están en el exilio, autoexiliados muchos de ellos, porque curiosamente el estar lejos me hace recordar la famosa polémica entre Arguedas y Cortázar, entre quién veía mejor la realidad latinoamericana, aquel que se había quedado inmerso aquí o aquel que estaba en París cómodo, mirando desde lejos lo que aparentemente eran los hechos desde una especie de exterioridad. Y en aquel momento, aunque no estuve de acuerdo totalmente con Cortázar, no podía sino realmente acceder a este juicio que en alguna oportunidad dijo que necesitaba tenerse la idea de la distancia para ver mejor la realidad. Y creo que en eso es cierto, porque ahí estaría el caso de la distanciación brechtiana. Y en ese sentido pienso yo que María Teresa está con muchos de los novelistas que después de mucho tiempo de estar fuera, la idea del recuerdo, la nostalgia, la idea de la infancia, la idea de un acontecimiento trascendental en la vida que ha cambiado parte de su propia biografía, emerge de alguna manera
primero de una forma de nebulosa y se va haciendo cada vez más clara, más nítida, hasta encontrar detalles tan precisos como lo que encontrando la autora en cada uno de los detalles de Arequipa. Entonces, es también un relato fundamental. El cambio de Arequipa no es solamente el cambio de Europa, es el cambio de Arequipa, cómo Arequipa era en ese momento, cómo eran las tías, cómo era la educación, cómo era la familia, y cómo de pronto ahora todo eso ha cambiado. Y en ese cambio importantísimo, esta idea de añoranza, de nostalgia, de todo eso, esa evocación a chocar con una realidad, adquiere una dimensión casi mítica dentro del personaje. Creo que esa forma hace que el novelista encuentre entonces en cada una de estas historias y pequeñas historias, en estos cruces, en estos momentos en los cuales la historia parece que está dando hacia horcajadas y de pronto se ensamblan las cosas, se regresa a estos retornos. Creo que es una técnica que ella ha hecho con muy buena intención de valorar el aspecto estilístico, y creo que lo ha logrado, porque no es solamente la intencionalidad, es también la consecución, el fin, lo que hace que la novela adquiera ya una dimensión de categoría superior. Por eso pienso que esta novela es consagratoria desde el punto de vista ya no solamente de una relatora que va buscando una definición de sí misma, es al contrario, creo yo, el momento en el cual la novelista encuentra una definición de sí misma a través de su propia historia, a través de la infabulación de esta historia dentro de otras historias, encuentra fundamentalmente su asentamiento como escritora y su proyección, de manera que esto creo que ya es un elemento definitivo para catalogar a María Teresa como una de nuestras grandes novelistas, por lo menos aquí en Arequipa creo que es uno de los elementos fundamentales a nivel peruano, latinoamericano, y lo más importante, a veces un camino dentro de un terreno mucho más difícil que el terreno europeo, y un terreno además en el cual ella juega con una serie de múltiples identificaciones. Parece búlgara en cierta parte de la novela la protagonista, y después es peruana, y en ese momento el choque, ¿qué es el Perú? Explicar qué es el Perú para todas estas personas y volver a decir qué es el Perú, de alguna manera describir en ciertas frases lo que es el Perú, parece ser todo este entorno tan especial, tan íntimo, que está guardando la novelista y que aprovecha para que sea un motivo de reconocimiento en Europa, para que esta novela no solamente sea el recuerdo, la añoranza de una protagonista idealizada, sino lo más importante, el reconocimiento a todos estos momentos geográficos